Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y cada uno de ustedes. Muy buen día, tarde o noche, según sea el caso para las personas que nos están visitando ahora mismo. Bienvenidos a este curso de Aprende en línea, que es concretamente un curso para poder superar o aprobar la prueba o el examen que se está haciendo para poder ingresar a la maestría en Derecho en cualquiera de sus sedes por parte de la UNAM, que sería Ciudad Universitaria, sería Aragón o también sería la FESA Catlán. Bien, eh, en esta ocasión vamos a hablar del módulo 3 que tiene que ver con la ciencia jurídica. Hay que recordar que este curso está compuesto por 6 módulos y que cada uno tiene o pretende desarrollar una habilidad en concreto, una habilidad específica en cada uno de ustedes. En el módulo 3 se va a hablar acerca del tema de la ciencia jurídica, que es un tema que en sí mismo ya encierra un problema como lo vamos a ver a continuación. Y bueno, ustedes tienen que saber que la maestría en Derecho, en cualquiera de sus sedes, tiene un alto contenido filosófico. Es decir, que ustedes se van a encontrar con cantidad de lecturas, como ya se ha hablado en módulos anteriores, en las que la discusión se torna altamente filosófica. Es decir, que son discusiones que no llegan a resultados correctos o incorrectos, sino que llegan a múltiples resultados y en consecuencia llegan a diferentes conclusiones. En este caso hay que hablar de aspectos relevantes. En un principio existen distintas posturas sobre si el derecho es o no es una ciencia. No obstante, existen autores que se pronuncian sobre la existencia de ciencia al interior del derecho. Hay muchos autores que nos van a hablar que, sobre todo aquellos que pertenecen a la corriente anglosajona, de que el derecho no puede ser considerado una ciencia. No obstante, hay quienes dicen que si bien el derecho en su totalidad no constituye una ciencia, sí es posible encontrar elementos científicos al interior del derecho. Desafortunadamente existen quienes confunden la ciencia jurídica con la doctrina jurídica. Eso es una cuestión muy lamentable porque vamos a recordar que a lo largo del tiempo el derecho ha ido desarrollando diferentes escuelas, diferentes tipos de pensamiento, diferentes corrientes filosóficas que interpretan los hechos de una manera diferente. Y es curioso ver cómo una corriente del pensamiento que puede definir el derecho también puede definir un estado de cosas determinado. Es decir, que aquí nos enfrentamos a este problema que es el ser y el deber ser. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que el mundo debería ser, lo que el estado de cosas físico podría ser. Bien, yo creo que en un principio les aconsejaré estudiar esto un poquito, lo que es el ser, la concepción del ser y del deber ser, para que ustedes se vayan familiarizando con este tipo de temas. ¿Por qué? Porque en el examen que se ha implementado, este examen, así como ustedes se lo están haciendo a través de reactivo, no siempre fue así. Este examen en algunas ocasiones se hacía a través de un ensayo, donde la libertad interpretativa, la libertad de escribir lo que uno pensaba y argumentar sus ideas era mayor. Ahora se remiten a que una de sus respuestas puede ser considerada correcta o no correcta de acuerdo a la forma en la que lo está interpretando la persona que colocó la respuesta como correcta y juzgó a las otras como incorrectas. Ustedes ahora mismo tienen que saber una cosa, en el derecho no hay una verdad absoluta, no la hay. Más adelante vamos a tocar este tema de la universalidad, hasta qué punto se puede ser universal, y no hay que confundir la universalidad con los absolutismos. Bien, continuamos con algunos elementos de la doctrina jurídica que en realidad son lo que a ustedes se les están pidiendo. Aquí habrá una confusión entre lo que es científico y lo que es doctrinario, pero bueno, algunos elementos de la doctrina jurídica vienen siendo las obligaciones, los sujetos del derecho, la fuente del derecho, la teoría de la responsabilidad, la norma y la definición de derecho. Estos 6 elementos en sí mismos tienen la capacidad de generar una teoría general del derecho, pero recordemos que son teorías generales, no teorías absolutas, no teorías universales. ¿Por qué son teorías generales? Porque así como puede haber una teoría general del derecho, pueden haber 800 teorías generales del derecho. Los 5 primeros elementos podrían ser reducidos a la fuente teórica que decidamos consultar, no así el último tema. En el último tema vamos a tener que ahondar y profundizar un poquito más lo que es el naturalismo contra el positivismo. El naturalismo clásico y racional, es obvio que el naturalismo se divide en dos concepciones, la clásica y la racional. La primera hace alusión a un origen divino de las cosas y el segundo a una cuestión racional. De ambos aspectos podrían acudir, del naturalismo podría acudir a una cuestión de la naturaleza, el origen de la naturaleza.
Bien, en el clásico podríamos encontrar esta cuestión de un dios, inclusive acudir a una cuestión panteísta, mientras que en el carácter racional acudimos a, bien, hay un orden en la naturaleza, pero ese orden no lo creó una entidad divina, sino lo creó o lo generó la capacidad de raciocinio que tenemos los seres humanos, y que en eso nos caracterizamos y nos diferenciamos del resto de los seres que habitan este mundo. El primero, el derecho, la corriente clásica la podríamos ver más representada en el derecho canónico, mientras que la corriente racional, yo creo que uno de sus principales exponentes sería Kant con su crítica de la razón pura. El positivismo, por su parte, nosotros lo vamos a encontrar en un positivismo formal e incluyente, y el derecho desde la ground norm, es decir, que el positivismo formal nosotros diríamos que lo encontraremos más representado por Kelsen, y esta estructura sólida y excluyente a ultranza, donde el derecho únicamente tiene como referente la norma fundacional, y que a partir de ahí lo que encontramos como una pirámide mal entendida, porque en realidad eso no era una pirámide, sino una escala, donde no había una jerarquización netamente como la entendemos ahora mismo en Latinoamérica. El positivismo incluyente, por su parte, diría, bueno, está bueno que tengas como referente tu norma principal, pero tú no puedes dejar de lado, no puedes excluir, no puedes ignorar que hay una serie de factores económicos, políticos, sociales y culturales que finalmente vienen a influir, si no vienen a incidir directamente, sí pueden influir de una manera considerable en la construcción de la norma, así como en su aplicación y posteriormente, claro, en su interpretación, lo que nos lleva a conceptos como lo sería la hermenéutica analógica, que es un tema que trabaja Robert Alexy, que es un autor que, si no lo conocen, yo creo que sí lo conocen, porque en México, concretamente, no así en el resto de América Latina, es uno de los principales pensadores en torno a lo que se ha ido construyendo la teoría de los derechos humanos. Y digo que solo en México porque hay otros países donde ni siquiera lo conocen. Vaya, hay países que están cerca de Alemania o en la misma Alemania donde ni siquiera lo conocen este señor. En México se ha constituido como un referente para la interpretación y el conocimiento teórico, la epistemología teórica de los derechos humanos. Y bueno, es bueno que lo tengamos presente desde ahora. La necesidad de superar la confrontación en busca de una complementación, es decir, que estos dos conceptos del naturalismo jurídico y el positivismo ha sido, me parece que uno de los conflictos epistemológicos más largos en la historia del derecho, ya que al final actualmente se producen actualmente algunas teorías que postulan que no descalifican al prójimo, en este caso al positivismo, descalifican al naturalismo y que intentan mantenerse pura aún hoy en día. En esta cuestión también entran escuelas eclécticas que dicen que bueno, que los dos no se tienen que pelear, que por el contrario se tienen que complementar, pero bueno, vuelven a surgir posturas que donde dicen que no, que una teoría se contamina una vez que acepta preceptos ajenos a ella o inclusive contradictorios a ella, y que por lo tanto no se pueden fundir. Y bueno, es una discusión que parece que tiene para rato, nos va a entretener durante algunos días, algunas semanas, algunos años, algunos siglos, en tanto no logramos nosotros definir cuál es el estado de cosas deseables, y en consecuencia de dónde viene la necesidad o el anhelo de ese estado de cosas que uno pretende obtener. Nuevamente los invito a que ustedes se vayan a una referencia del ser y el deber ser. Esto lo pueden estudiar bastante bien con Hegel. Hegel tiene una visión bastante profunda que en un principio les va a confundir, pero bueno, este son el tipo de lectura. Van a tener que encontrar distintos textos en la maestría una vez que entren, donde se les va a hacer ver postura desde los griegos, desde épocas coloniales, hasta hoy en día, que sería la posmodernidad en sociología jurídica. Bien, llegamos al fin de esta tutoría. Cualquier duda, exprésenla por favor en su plataforma y estaremos atendiéndolo ahí de manera inmediata.